9 de la mañana con 5 minutos, 9 con 5, nos vamos a meter de lleno en el tema Alcarrás. Denuncias de no pago de sueldos ni finiquitos, con el ejército involucrado que contrató a esta empresa Alcarrás, pero con los trabajadores que además fueron a hablar con la autoridad del trabajo, con Victoria Cortés, y la Seremi del Trabajo les dijo que lo único que pueden hacer es demandar. Lo que llama la atención, fíjese, es reporteando el fin de semana, preparando lo que iba a ser las temáticas de esta semana, de este día lunes. Fíjese que hay una nota que salió en la prensa austral la semana pasada justamente de este tema, y sobre la génesis de este proyecto, dice la prensa austral, nace de la organización de un grupo de integrantes del ejército reunidos voluntariamente. Ya vamos a ver fotos de lo que estamos hablando, de la quema de neumáticos que hubo, de la población Pudeto 2. Bueno, este grupo se reunió voluntariamente, integrantes del ejército, y dio lugar a la creación de una sociedad de carácter privado con personalidad jurídica. Es así como esta comunidad contrató los servicios de la empresa Alcarrás, a través de la cual ponen en marcha el proyecto inmobiliario Pudeto 2, Enrique Abello, prolongación de Enrique Abello, pasado el mall para arriba. Se pone en marcha este proyecto inmobiliario en calidad de mandantes y empleando como plataforma de financiamiento a la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército. ¿Ya? En un comunicado, esta agrupación añade que los integrantes de la comunidad Pudeto 2, asesorados por la Seremi del Trabajo, los integrantes de la comunidad Pudeto 2 son los militares que decidieron agruparse voluntariamente para hacer estos proyectos habitacionales o de vivienda. Bueno, el comunicado que emiten ellos mismos dicen que han sido asesorados por la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, y dicen que han cumplido, según este asesoramiento y lo que les ha dicho la autoridad, han cumplido con el régimen de subcontratación, como lo regula el Código del Trabajo. Se ha hecho efectivo el derecho de información y pago por subrogación a los trabajadores de la constructora Alcarrás, cumpliendo la normativa vigente, lo que permitió la regularización previsional y de remuneraciones que afectaba a los trabajadores, cuya obligación recae directamente en la empresa Alcarrás. Bueno, es una forma de ver las cosas y de interpretarlo. Llama la atención también que ellos mismos, la agrupación de militares que tiene que ver con esta agrupación de vivienda que se formó para hacer estas poblaciones, digan que han sido asesorados. Bueno, la autoridad tiene que asesorar, me imagino yo, a ambas partes. Está Iván Borges en línea. Él es dirigente de Mina Invierno, pero asesoró, ya ha estado asesorando, ha estado trabajando, estuvo en la obra con los trabajadores de Alcarrás. Asesoró a algunos trabajadores en la conciliación que se presentó, y en esa conciliación se presentó un representante del ejército. Estuvo él, estuvo Miguel Bravo Chicuy, dirigentes de Mina Invierno que están asesorando por el conocimiento respecto de este tipo de conflictos a los trabajadores ex trabajadores de Alcarrás, y además los acompañó la abogada Karina Mancilla para explicarles los posibles escenarios que podrían afrontar. Iván, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte, gracias por recibir nuestra llamada. Buenos días. Cuéntanos un poquitito, bueno, primero, ¿por qué ustedes asesoran o ayudan? ¿Hay falta de asesoramiento en leyes laborales, en trabajadores que quedan en desmedro respecto de algún empleador que, por ejemplo, como en este caso, no paga los sueldos o no paga los finiquitos, ¿no? Sí, nosotros le prestamos una ayuda, nada más que eso, solamente ayudar, no hay ningún afán de algún cobro o algo por el estilo, para que quede claro. Nosotros solamente lo ayudamos en lo que nosotros tenemos conocimiento, y nos asesoramos con la abogada Karina Mancilla y nos acercamos a la obra. Nosotros tuvimos una reunión con la abogada en la misma obra de Alcarrás, Ya. en la cual se fue allá para explicarle los posibles escenarios, y esto fue antes del 15 de enero. Ya. Así que más o menos calcula de la fecha que estamos hablando, ya estamos en marzo, y yo tengo fecha el 15 de enero que se presentó la denuncia para hacer la conciliación en la Inspección del Trabajo, y nosotros fuimos antes de esa fecha. Ya. Y ahí se les explicó a los trabajadores cuál era el posible escenario que ya tenían con la empresa. De hecho, la empresa durante el 2018 no les pagaba las imposiciones ni las leyes sociales, solamente se las declaraba,
y eso fue una práctica, por lo que yo pude ver, del 2018 completo. Declaraba las imposiciones y no las pagaba, esperaba 2 meses, las pagaba, y así era el juego que hacía la empresa. Algo legal, pero que va en desmedro de los trabajadores porque hay meses que no tienen sus imposiciones pagadas. Hasta que llegó esto y fue insostenible por parte de la empresa, que ya llegó un momento en que no pudo pagar las imposiciones, solamente las declaró, menos pudo pagar los sueldos. De hecho, en enero tenían pendiente los sueldos de diciembre. De hecho, esta gente pasó sin sueldo lo que es Navidad y Año Nuevo. Ahí se le explicó de que la empresa, en lo que ya se estaba viendo, iba a ser insostenible el poder trabajar en esa empresa, y que por incumplimiento de parte de la empresa, porque aquí el Código del Trabajo dice que hay incumplimientos por ambas partes. Cuando uno firma un contrato, lo puede incumplir el trabajador o lo puede incumplir la empresa. Claro. Y en este caso lo incumplió la empresa por no pagar las imposiciones a la fecha, que era enero, y no pagar los sueldos en la fecha que correspondía. En esa oportunidad, Humberto, que es uno de los trabajadores, que es el vocero de... Humberto Ulloa, yo trabajé Sí. conversé con él hace algunos días, creo que el viernes. Sí, con él hicimos algunos nexos y le ofrecimos nuestra ayuda. Y ahí nosotros le explicamos, y la abogada de hecho les aclaró todos los escenarios posibles, y algunos trabajadores optaron por el autodespido. Eso a ellos les ayudó porque ellos lo hicieron el 15 de enero, fue presentado a la Inspección del Trabajo el autodespido por incumplimiento por parte de la empresa. Y ahí se situó una conciliación con la empresa Alcarrás. Y a esa conciliación llegó un representante del Ejército, que es de la Jefatura de Ahorro y Vivienda del Ejército. Llegó el señor Cristian Svinder Díaz. No sé qué cargo tendrá dentro de la agrupación, pero él se presentó en esa conciliación con trabajadores de Alcarrás y hizo presencia. Y ese día, ¿no?, que se presentó, tenía una audiencia con la Seremi del Trabajo. No estoy hablando en enero. Por lo tanto, ellos han sido asesorados por la Seremía. Están en su derecho de solicitar todo, pero aquí lo primero que se debe resguardar es el derecho de los trabajadores, que son la parte más débil de todo esto. A ustedes, como asesor de los trabajadores de Alcarrás, ¿les llamó la atención de una u otra manera el comunicado de la agrupación, esta agrupación voluntaria que forman integrantes del Ejército, diciendo que fueron asesorados por la Seremi y que lo que están haciendo ellos? Porque ¿cuál es la responsabilidad, según su punto de vista, que tiene el Ejército o la agrupación que mandató a Alcarrás, que contrató a Alcarrás para construir la población Pudeto 2, y que ahora esa constructora Alcarrás, que ha tenido problemas no solamente en Punta Arenas, sino que en otras ciudades de Chile, no haya pagado los sueldos de los finiquitos? ¿Cuál es la responsabilidad de la agrupación de funcionarios militares? Bueno, la responsabilidad todavía sigue vigente. De hecho, ellos solamente pusieron al día las imposiciones y algunos sueldos. De hecho, hay trabajadores que se han retirado anteriormente o que han sido finiquitados, que tienen todavía sueldos impagos e imposiciones impagas, porque este es un listado que hizo la agrupación para cancelar. Ya. Hay trabajadores que no están en ese listado, que yo doy fe de que no están en ese listado y que tienen sueldos impagos, Ya. imposiciones, ¿Y porque ese fue esos trabajadores han sido desvinculados anteriormente y no alcanzaron a estar en ese famoso listado que se hizo para cancelar. De hecho, aquí el Ejército o la agrupación, de hecho yo hablo del Ejército porque como apellido dice Jefatura de Ahorro de la Vivienda del Ejército. Sí. Si fuera de privado eliminaríamos la palabra Ejército. Por lo tanto, aquí alguien del Ejército tiene que dar la cara y responder ante los trabajadores. Aquí si dicen que han cumplido
como empresa mandante, yo eso lo desconozco que hayan cumplido, porque si durante un año esta empresa solamente declaraba los sueldos, o sea, las imposiciones, y no las pagaba, es porque ellos nunca fiscalizaron a la empresa mandante que ellos contrataron. Por lo tanto, tienen responsabilidad en que los sueldos o las imposiciones que estén algunos trabajadores pendientes es del ejército, porque no cumplieron su rol fiscalizador con una empresa que ellos contrataron. ¿Qué dice la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés? Bueno, a los trabajadores lo que se hizo fue solamente hacer la mediación de conciliación y sacarle una multa a la empresa por no pago de sueldos, pero más allá de eso es lo que se ha logrado hacer. No hay más por parte de la Inspección del Trabajo. Ya, pero voy a traer dos antecedentes a este punto. El viernes Humberto Ulloa, ex trabajador de Alcarrás, ha dicho que se juntaron el día jueves con la titular del trabajo, con Victoria Cortés, y ella les dijo: lo único que pueden hacer ustedes como trabajadores es demandar a la empresa Alcarrás. Esa es la única vía, el único camino que tienen. Y el día, también, no sé si fue ese o el día anterior, en la prensa sale una nota donde el comunicado de la agrupación de militares que hace esta agrupación para construir esta población dice que ellos han sido asesorados por la Seremi del Trabajo y que han cumplido con todas los puntos legales que tienen que cumplir, que está bien todo lo que están haciendo. Mi pregunta no es a quién hay que creerle, sino más bien cuál es la responsabilidad de la titular del trabajo, Victoria Cortés, respecto de este tema, y cómo crees tú que se puede solucionar esto. Mira, yo pienso que aquí la Seremi del Trabajo, si bien es cierto, estaba en conocimiento en enero de esta situación. Yo pienso que aquí la inspección, la dirección del trabajo deberían haber sido más, tomado más carta en el asunto. De hecho, no basta solamente con sacarle una multa a la empresa y cumplimos con lo que corresponde, sino que aquí hay que hacer gestiones a nivel del ejército. Yo creo que una seremía debe cumplir a cabalidad su trabajo para poder resguardar a los trabajadores, que es la parte más débil de todo este conflicto. Aquí que Alcarrás, el ejército, le deba dinero, esos son problemas de ellos. Pero aquí decirle a los trabajadores que demanden a la empresa, todos sabemos que los juicios en la Inspección del Trabajo o las empresas ganan al trabajador por el bolsillo, porque no pueden sostener un juicio y estar esperando que le paguen. A lo mejor después pueden tener una linda sentencia de que Alcarrás debe pagarle, y Alcarrás lo más probable es que se tire en quiebra dentro de los próximos días, el próximo mes. ¿Y qué es lo que van a hacer los trabajadores? ¿Van a tener una linda demanda? Claro, esto se debe solucionar antes de que lleguemos a que la empresa quiebre, en que se empiece a decir la empresa mandante: no, Alcarrás tiene la culpa, no, que el ejército. Y el ejército igual debe presentar, dar la cara acá, porque ha pasado muy desapercibido. De hecho, en otras regiones la jefatura del ejército se ha presentado en lo que es la faena de Alcarrás. ¿Ah, sí? Exactamente. Acá eso se ha no. Presentado. Acá eso no ha ocurrido. Si acá eso no ocurre, me imagino que quieren pasar totalmente desapercibidos. Pero en las otras regiones, Aysén, sí se presentaron ahí, estuvo la seremía con representantes del ejército en terreno. Yo entiendo que es como lo entiendo yo. Puede ser que uno también se equivoque en la interpretación, porque las leyes y las normas tienen una interpretación. Pero yo entiendo que el mandante, que en este caso es una agrupación de militares, de funcionarios del ejército, ellos son los mandantes que armaron una agrupación legalmente, ya hicieron Pudeto 1, que al parecer ha sido todo un éxito, pero Pudeto 2 quedó ahí, a mitad de camino.
el mandante, cuando contrata a una empresa, en este caso una empresa constructora, como fue Alcarrás, puede ser en otro negocio otro tipo de servicio que uno contrata, ¿no? El mandante es esta agrupación. Hay una responsabilidad del mandante cuando él contrata terceriza un servicio y esa tercerización, ese representante de la tercerización no puede cumplir. Hay una responsabilidad legal del mandante, que en este caso sería la agrupación, ¿no? Para pagar los sueldos y los finiquitos, estoy hablando. Sí, exactamente. Ellos son responsables del pago de los sueldos, finiquitos de los trabajadores. Ya, ¿y por ellos qué no pueden desligar esa responsabilidad. Ahí el comunicado dice que ellos han cumplido, pero sí cumplieron una parte, si todavía falta que cancelen dinero a los trabajadores. O sea, se cumplió eso, se le pagó a algunos, a una lista que había, pero que no es la totalidad, era un porcentaje de la totalidad de los trabajadores que estaban en la construcción. Y aquí hay que hilar más fino, hay trabajadores que no estaban en esa lista, que fueron trabajadores que han finiquitado anteriormente y que están a la espera que le cancelen, porque ya hicieron todo su trámite, fueron a la inspección, fueron a la conciliación y no lograron que le paguen los sueldos. De hecho, las personas que nosotros asesoramos, todavía falta que le paguen una parte de los adeudados, que eso estaba comprometido para el mes de febrero. Y la última parte tampoco se la han cancelado. Ya, ¿y ese compromiso era de Alcarrás? Desde Alcarrás, y estaba presente, como te digo, una persona del ejército. Christian Svinden. Exactamente, él estaba presente en esa conciliación en la cual se llegó a acuerdo con algunos trabajadores y se les pagaron algunos dinero, pero falta todavía que se le cancele. Falta la última cuota, porque de hecho su finiquito tuvieron que cobrarlo en cuota. Finiquito en cuota. En cuota, es algo impresentable porque el trabajador tiene que esperar más encima una cantidad de tiempo más de lo que corresponde, porque ya están sueldos y todo impago, y más encima hay que darle la opción de que paguen en cuota el famoso finiquito. Esto pasa porque el sistema laboral en Chile está desordenado, está mal interpretado, porque las empresas no se comportan como deberían presentarse, porque los trabajadores no entienden cómo funciona el sistema, por las autoridades. ¿Por qué crees tú, Iván? Bueno, la ley siempre, esto es un pensamiento personal, la ley siempre favorece a las empresas, al empresario, porque en el momento que te están finiquitando, que más encima no te han pagado durante una cantidad de meses determinados, y llegues en el momento en que se supone que vas a llegar a algún arreglo y te digan, sabes que te vamos a pagar, pero te vamos a pagar en cuotas. Esa es una falla, yo creo, que de los legisladores, que favorecen solamente a las empresas. Es como este famoso finiquito que quieren hacer ahora, de que lo quieren hacer como que es una gran legislación el que te paguen ahora la mitad de tus años de servicio. Al final los trabajadores siempre salen en desmedro de su remuneración. ¿Han conversado nuevamente o pretenden conversar con la titular del trabajo, Victoria Cortés, en los próximos días, en las próximas horas, Iván? ¿Han conversado con los trabajadores del Carrás? ¿En qué pie están ellos? Mire, yo voy a conversar con Humberto, porque yo no he conversado esta última semana con él, y ver qué acciones van a seguir. De hecho, ya sabemos por el diario de que lo que se les viene es seguir acciones judiciales solamente. Sí. Pero yo creo que el ejército aquí, alguien de la seremía, debe conversar con el ejército y hacer el último esfuerzo, ni siquiera el último esfuerzo, debe hacer lo máximo para lograr que estos trabajadores le cancelen lo que le adeudan. No puede ser que los trabajadores tengan como última instancia ya de llegar al tribunal, y en el tribunal van a llegar con una empresa que va a decir que no tiene dinero para cancelar, y después el ejército va a decir, nosotros cumplimos con todo lo que nos exige la ley, y los trabajadores van a quedar a brazos cruzados.
Y esperando un procedimiento judicial que podría demorarse un año o 2 años también, ¿no? Si sabemos cómo es ese tema. Esperamos que tengamos respuestas al respecto. Nosotros vamos a seguir atentos a esto. Aprovecho los últimos 2 minutos, Iván, para preguntarte, porque además tú eres trabajador de la mina Invierno, estuviste en la toma en el sector de Río Verde. Finalmente, se podría decir que los trabajadores no quedaron en muy buen pie respecto de la negociación con la empresa, ¿no? Porque no se logró conseguir, bajo el punto de vista de ustedes, lo que esperaban, ¿no? Lo que creían que la empresa iba a ceder, finalmente no fue así. ¿Cómo se ha desarrollado la relación con la empresa, con Mina Invierno, ustedes como trabajadores, como parte de algunos de los sindicatos de la empresa, después de ese corte de camino, después de que prácticamente las relaciones no estaban en muy buen pie y además se iniciaron justo las tronaduras? ¿Cómo han sido las últimas semanas en Mina Invierno, Iván? Bueno, el ambiente laboral es normal, eso nosotros no podemos decir nada, nosotros no tenemos ningún problema que los trabajadores desempeñen sus trabajos normales con la jefatura, todo eso se ha hecho en un clima normal. Sí estamos desconformes cómo terminó la negociación, porque no es lo que nosotros solicitamos y tampoco se nos escuchó ni se tomó en consideración un proyecto, y que eso se trabajó con los socios y se esperaba que la empresa diera algo más de lo que dio. Lo que dio es lo que ellos querían entregar. También estamos desconformes porque la empresa, si bien es cierto, dice que no tiene dinero, que no está en muy buen pie para cancelar una negociación colectiva que solicitaban los trabajadores, pero sí yo lo considero que fue desleal en entregar una negociación colectiva anticipada a otro sindicato, diciendo que no tiene dinero, pero sí tiene dinero para llamar a negociar anticipado. De hecho, a nivel nacional hay una demanda que salió a favor de un sindicato de que llamar a negociación anticipada es una práctica desleal en tiempo de negociación colectiva. Porque tú comprenderás que el que firmen un grupo de trabajadores anticipados va en desmedro de tu negociación. Así es, qué complejo, ¿eh? Qué complejo. Vamos a ver que también se van a seguir reuniendo y vamos a estar atentos acá. Iván, muchas gracias por haber recibido nuestra llamada a esta hora de la mañana y quedamos atentos, ¿eh? Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Iván. 9:28. Tengo que decirles una cosa antes, porque nos escribe Jonathan Oyarzún, que se tuvo que ir a urgencia, valga la redundancia, a urgencia, fue urgencia de la Clínica Magallanes, pensé que había ido al Hospital Clínico, urgencia, y iba en el colectivo 14, con su hija, y en el colectivo 14 íbamos nosotros, el conductor en el colectivo iba escuchando el Buenos Días Región, y a Jonathan se le quedó la billetera. Imagínense, se le quedó la billetera en el colectivo, en el 14, donde llevó a su hija de urgencia a la urgencia de la Clínica Magallanes. Iba en el asiento de adelante, dice, así que seguramente nuestro querido conductor de la línea 14, que llevó a Jonathan a la Clínica Magallanes hace un rato nomás, porque esto me dice que fue hace por lo menos media hora, dice, nos cuenta Jonathan. Así que nuestro querido conductor de la línea 14, que llevó a un pasajero con su hija en el asiento de adelante, se le quedó la billetera en el colectivo. Si lo puede ayudar, él está en la Clínica Magallanes en urgencia y sin billetera. No sé qué va a hacer ahí con la urgencia. Ojalá pueda resolver el problema. Cumplimos con pasar el aviso. Pausa, ya volvemos.